Veamos desde el diálogo que aquí nos habla, el diálogo que tiene la mujer con la serpiente, con Satanás, ¿verdad? Pero aquí nos menciona sobre el origen de la caída del ser humano. Veamos, en el verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta aquí solamente se está dando un diálogo entre la serpiente y la mujer. Hasta aquí todavía no ha habido ningún cambio, ninguna decisión. Únicamente está habiendo un intercambio, nada más de palabras. Pero en el verso 6, ahí menciona cómo fue la caída. Dice: ¿y en qué consistió la caída? Fue un cambio interno del corazón. No tuvo que ver con una acción que el hombre haya cometido, sino la caída del ser humano consistió en que desde el corazón se apartó de la palabra de Dios. Ese es el punto principal de la caída del ser humano. Porque la fuente de vida es la palabra de Dios. Por eso en el libro de San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, entonces estamos abriendo nuestro corazón a Dios mismo. Nosotros, ¿de qué manera nos acercamos a Dios? No es a través de un sentimiento, no es a través de una experiencia sobrenatural o algo fuera de lo normal. En ese estado uno no puede encontrarse con Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice la palabra. Por eso, acercarse a Dios de una manera exacta es cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, estamos abriendo nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, también estamos recibiendo a Dios. Y ese fue el mayor milagro y la mayor obra que Dios hizo en este mundo. Que Dios se haya hecho hombre para habitar entre nosotros. Y por eso Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador. O sea, el plan eterno de Dios fue hacerse uno con nosotros, permanecer con nosotros eternamente. Es por eso que en el corazón de Dios estuvo que Dios mismo se encarnara para estar aquí con nosotros. Y luego, ese Dios que se encarnó se hiciera espíritu vivificante para que fuera infundido a nosotros. De manera que ese espíritu vivificante nos acompañe con nosotros, como vamos a ver. Acompáñeme por favor para leer el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 8. Veamos, dice, vamos a ver Romanos 8. Vamos a ver, por favor. Romanos, capítulo 8. Verso. Romanos 8. Verso 11, vamos a ver, por favor, ¿qué dice? Vamos a ver lo que dice aquí, Romanos 8, verso 11. Dice, vea lo que dice, así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted? Ya no es una vida en donde yo mismo tengo que hacer, yo mismo tengo que esforzarme o decidir. La religión es muy diferente a esta vida en donde ahora, a partir de que Dios se ha hecho uno conmigo, es por eso la necesidad de que distingamos entre la religión y lo que es
la fe, lo que es la vida. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, su espíritu levantará vuestros cuerpos mortales, dice, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, dice así. Después de recibir la salvación, es muy natural que en el corazón de nosotros empiecen a ser renovados nuestros pensamientos. Es muy natural que antes aquello que yo estaba muy acostumbrado a hacer, después de que yo recibí la salvación, no es que me dé condenación, pero sí me da incomodidad. Ciertos hábitos, ciertas costumbres que uno siguió después de que recibió la salvación, ya no puede tener tranquilidad de hacer eso mismo. Antes solamente nosotros nos condenábamos por ciertos hábitos y costumbres que teníamos, pero después de que recibimos la salvación, en el corazón Dios pone incomodidad. Ya no por eso que está bien o está mal, sino no entiendo por qué esto me hace sentir incómodo. Hasta a veces yo, hermanos, me ha pasado que cuando hablo algo, una voz me dice, ¿por qué eres tan jactancioso? ¿Esto lo dijiste para enaltecerte? A veces hasta eso me ha pasado. Supuestamente estoy testificando algo de la obra de Dios, pero al terminar, ¿por qué eres un jactancioso? Solo lo hablaste para hablar. ¿Por qué no hablaste lo que hiciste mal? A veces esa voz me habla, ¿no? En mi corazón. Y me cierra mi boca. ¿Qué es? No es simplemente una norma que debo hacer bien o hacer mal, sino un sentir que hay en mí. ¿Por qué eres tan autoconfiado? Por un lado, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que me ha sido como un freno para mi vida. Algunas veces yo no tengo sensibilidad para ciertas cosas. Yo, por ejemplo, al ver mi teléfono, a veces recibo mensajes de algunas mujeres. Yo, de mi parte, por ejemplo, digo, no, esto no es problema. Pero mi teléfono está desbloqueado y sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ninguna contraseña para mi esposa. O sea, mira, oye, tal persona me mandó un mensaje. Oye, tal hermana o tal señora o persona. Ahora, hermanos, más que nada yo he entendido el gran error que muchos creyentes cometemos, no por la intención, sino por qué es tan autoconfiado. Hace poquito vi una noticia. Unos jóvenes que no sé si en Jalisco, 5 jóvenes fueron raptados de una plaza, lago de... Creo que sí, lago de Moreno, Jalisco creo. Fueron a una plaza, a una fiesta. En la noche desaparecieron. Al día siguiente encontraron el carro de uno quemado con un cuerpo ahí. Y al otro día, un video de los 5 jóvenes torturados y después, bueno, una tragedia. Eso me hizo pensar, jóvenes, ¿no? Jóvenes, 20 años, 19, 20, 21. Con buena presencia, los muchachos. Y bien vestidos, o sea, jóvenes, joviales, pues. ¿No? ¿Cómo pasó? Supuestamente
La nota decía, recibieron una invitación para trabajar en un call center. Les iban a pagar muy bien. ¿En qué trabajo se paga bien en este tiempo? A ver, vamos a pensar. Oye, que le dicen, vas a ganar 10,000 al día. ¿Qué trabajo va a obtener 10,000 pesos al día actualmente? Hermano, Josué, eres profesionista. Eres profesionista, ¿cuánto ganas al mes? Bueno, ya lo expuse, ¿verdad? Bueno, póngale, un profesionista, 10,000, 12,000 pesos, o sea, que apenas está. ¿Quién persona va a ganar 10,000 pesos al día? A menos que sea un mafioso o esté robando. Es la verdad, no hay otra forma. Le proponen, ¿sabes qué? Vas a ganar 10,000 al día. O vas a ganar miles al día. Si se hizo de bienes, no es por buena forma. Tuvo que haber robado. Tuvo que haber sido chueco, todo ilícito. No es normal. Bueno, pero esos muchachos vas a ganar tanto. ¿Saben lo que está aquí el problema? ¿Qué sucedió? Fueron al punto donde supuestamente los iban a verse con el contratista. Supuestamente se llegaron unas camionetas, se los llevaron. Y después, ya. ¿Por qué pasó? Yo cuando pensaba en esta historia, es un caso que está conmoviendo al país. En todos los lugares se está viendo esto. Pero más que otra cosa, lo que nos hace entender este tipo de situaciones es algo que ignoramos nosotros. No seas autoconfiado. No pasa nada. No pasa nada. No, yo no tengo intención de hacer eso. No, yo no tengo intenciones de meterme con la mafia. Yo no tengo intenciones de hacer eso. No, yo no. Así uno piensa, así uno dice, no, pero es que no, solamente quise hacer amistad, solamente, pero no va a pasar nada. Por eso, tanta gente comete tantos errores cometemos en nuestra vida. Por autoconfiarme, no pasa nada. En la casa, es su tío, es su primo, no creo que le haga nada. No tenga autoconfianza. No estoy diciendo que tenga desconfianza. Simplemente no sea confiado. Ay, pues nada más salimos. Una muchacha en Facebook se conoce con un muchacho. Y el muchacho le invita. Y era un señor mayor de 10 años. Y la invita a salir. Van salen. Y después él la invita a tomar un café. Y después abusa de ella. ¿Por qué salió con él? ¿Por qué? No pasa nada. En la Biblia nos habla una historia, fíjese, de que un hombre, Absalón, se estaba rebelando contra su papá, contra David. Y dice que en la plaza vio a 200 hombres, eran 200 hombres que estaban ahí, ninis. Y le dice, oigan, acompáñenme. Les voy a dar comida, les voy a dar
pues, algo. Y, vamos. Pero ni siquiera, ¿para qué? ¿O a dónde? Ustedes vénganse, les voy a dar comida y les voy a pagar algo ahí para acompañarme. Esos 200 hombres acompañaron a David, a Absalón. Y cuando menos se dieron cuenta, ya eran parte del complot contra el rey David. Pero, ¿de quién fue la culpa? Oye, pero tú no me dijiste que íbamos a rebelarnos contra el rey. Yo no quería. Cállate, estás aquí ahora. Y tú eres ya traidor también. Pero yo no quería. ¿Dónde estás? Pero yo, no, ni me preguntaste, pero tú viniste. Ahora te amuelas. Eres traidor. Yo siento, ¿verdad? Yo por eso, miren, de veras, yo sé cómo soy. Yo sé cómo soy. Por eso, procuro siempre todo tener claro con mi esposa, ¿verdad? A ver, mira mi teléfono, mis vistas del internet, todo, las llamadas que recibo, nada oculto. Yo sé cómo soy. Tanto problema hay en nuestras vidas por tener autoconfianza. ¿Por qué te confías? No pasa nada. Un mensaje se manda. Hola, hola, ¿cómo estás? El otro día me llegó un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Corazoncitos. Yo le digo a mi esposa, oye, mira, pero no tenía imagen, solamente tenía así una imagen, nada, o sea, sin nada de foto, ¿no? Solo, hola, ¿cómo estás? Corazoncitos. Caray, no creo que haya sido el hermano Lalo, ¿verdad? Caray, o el hermano Carlos, no, pues aguas, ¿no? ¿Qué pasó? No creo que haya sido un hermano. Y dije, ay, atrás de esa aquí está un estafador. Y ya le digo, oye, mira, a mi esposa, mira, hay un mensaje que me llegó así. Y lo bloqueé, ¿no? Bloqueé, spam, puse, spam. No me interesa quién sea. Spam, pum. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ay, ingenuo. Hola. Ah. Sobre todo los solteros, pero también los casados. Don Juan, se cree Don Juan. Hola. ¿Sabe si ese hermano adultera? Si ese hermano engaña a su esposa. ¿Por qué? ¿Desde dónde empezó? Desde ahí. Hola, no pasa nada. Hola. Por eso, Satanás nos hace bloquear nuestra mente. Nos hace no pensar nada. Oye, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quieres? Nos hace ser tontos. Por eso dicen que la televisión es la caja de tontos. En el antiguo Roma, pan y circo le daban al pueblo. Para mantenerlo entretenido. Para que se olvidara de lo que estaba pasando alrededor. Hoy también. Ya uno en las redes, en el internet, en el teléfono. Hasta seguramente aquí algunos están viendo su teléfono, ¿no? Eso es. Nos está haciendo no pensar. ¿Por qué? ¿A dónde voy? ¿Por qué me dices? ¿Para qué? ¿Cuál es su intención? Va como borrego. ¿Y por qué estás aquí? No sé.
pero ¿sabes que tú ya estás, ya traicionaste? No, yo no quería. Pero ya estás aquí. Imagínense esos 200 hombres así, cuando ya estaban involucrados en la traición contra David. Ya no había vuelta atrás. Entonces Satanás así nos está haciendo confiarnos a nosotros mismos. Y eso, un síntoma de esa autoconfianza es, está aislado. No se quiere comunicar con nadie. Ese es un síntoma de que está autoconfiado. No quiere hablar con nadie. Está aislado, cerrado. ¿Por qué? No quiere que nadie intervenga, no quiere que nadie le diga, no quiere que nadie se meta con su vida o con lo que está haciendo. Porque no sabe la consecuencia de esa vida. Pero cuando él empieza a ver, ¿verdad?, el resultado de esa vida de autoconfianza, ¿qué va a pasar? Es cuando él puede despertar. Esto es. Ahí es cuando él puede abrir los ojos. Así es la vida, así es el mundo, así es el ser humano, así es. Yo confiado. Le presta dinero a alguien. Es mi amigo. Es mi pariente, no creo que me haga algo malo. De todas maneras, no es que dude, firme un papel. ¿Sabes qué? Te presto tanto, aquí está, tu firma. ¿Hasta cuándo me vas a pagar? Ahí está. ¿Pero dudas? No dudo, pero mejor lo ponemos aquí. Después que no le pague, es que usted tuvo la culpa. Por autoconfiado. Lleno de autoconfianza. Usted se cree bueno. Por eso es así. Es que eso es hermano. No, aunque sea hermano. Pon algo así, una hojita. Ponlo. Pero es que, no creo que vaya, es la iglesia. No. El hombre es hombre. Ponle ahí. Y mejor ni le prestes. Hay un dicho. ¿Cómo mariachi canta mal son? Mariachi pagado canta mal son. Ya que le pagó, no hace bien el trabajo. Pero yo le di, yo confié. Por eso, no confíes. Hasta que haga el trabajo ya le pagas. Satanás así nos ha hecho no pensar. Pero la Biblia nos dice, no confíes en ti mismo. ¿Qué sucedió aquí entonces en el libro de Génesis 2? Habla cómo cómo Eva, no pasa nada. Si ella hubiera hablado a Adán, oye Adán, mira la serpiente lo que me está diciendo. Para ella todo era nuevo, ¿no? Para ellos todo era nuevo. Por eso estaban, pues, esa escena en donde la serpiente habla, para ellos también era algo, wow, ¿cómo que está hablando? Por eso ella no se sorprendió, o sea, no se asustó por esa situación con la serpiente. Por eso, al contrario, se sintió, wow, ¿cómo que habla? Y aparte, un diálogo muy, muy entretenido con ella. Pero, ¿a qué le llevó esa autoconfianza? Después, ¿qué pasó? La serpiente habló. No morirás, sino que tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y solamente por ese encuentro, ¿verdad?, tan insignificante que parece haber sido ese encuentro así,
se contagió con esa desconfianza de esa serpiente. Su corazón se llenó de desconfianza, haciendo a un lado a Dios. Ese fue la caída. En eso consistió la caída del hombre. El hombre hizo a un lado la palabra de Dios. Hizo a un lado a Dios. Hacer a un lado la palabra es hacer a un lado a Dios. En el corazón del hombre estaba la palabra, hizo a un lado a Dios. Y después ya el hombre quedó sumido en tinieblas, quedó sumergido en tinieblas y ya quedó arrastrado por la potestad de las tinieblas. Pero allí algo nos sorprende mucho, porque ahí empezó la religión. Ya el hombre ya está separado de Dios. Como, imagínense ustedes la mujer y su bebé. ¿Cómo es que el bebé se puede nutrir? Por medio del cordón umbilical. Eso al bebé le genera vida. Estar conectado con la madre por medio del cordón umbilical le da vida. Así es nuestra condición. Nosotros conectados con Dios surge la vida, viene la vida. Las cosas de Dios, sus bondades de Dios fluyen a nosotros. Lo que ha sucedido aquí ahora, el hombre se desconectó de Dios, ¿cierto? El hombre está desconectado. El hombre quedó sumergido en la tiniebla. ¿Y qué ocurre? El hombre necesita volver a conectarse con Dios. ¿Pero qué sucedió? Empezó la religión. Veamos, por favor, Génesis 2 otra vez. Perdón, Génesis 3, ¿sí? Génesis 3. Génesis 3. Veamos. Génesis 3. Veamos lo que dice. Ya el hombre cayó, ¿ok? ¿Y qué sucedió? Veamos. Verso 7. Y enseguida, dice, bueno, el verso 6, veamos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí fue la caída. O sea, ya en el corazón de ella recibió el corazón de Satanás. Desechó la palabra de Dios. Y enseguida dice, y tomó de su fruto. Ya después, ya empezó la consecuencia, la transgresión, la infracción que es comer el fruto. Eso ya vino a causa de que en el corazón de ella ya no había la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Enseguida de la caída, ¿qué sucede? La religión. ¿Qué dice el verso 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa es la religión. ¿Qué es la religión? Hacer el bien, taparme sin Cristo. Hacer buenas obras sin Cristo. Componerme, mejorarme sin Cristo. Esa es la religión. Nosotros nos esforzamos para tapar nuestros errores, debilidades sin Cristo. Es religioso usted. Si usted está haciendo así, entonces es religioso. Está tapándose, está tratando de cubrir su error, su falta, pero sin Cristo es religioso. Por eso este mundo se está deteriorando. Pero desde aquí empezó la religión. Y luego la Torre de Babel. Y luego en Apocalipsis, la Gran Babilonia. Es la religión. ¿La Torre de Babel qué es? El hombre se esfuerza para salvarse. Una ciudad, una pirámide hermosa, perfecta, de ladrillos, bonita, que se vea asombrosa. Pero ¿pudo salvar al hombre? Dios mandó confusión. Por eso Babel, confusión.
nadie se salvó. El hombre hizo eso para, si en algún momento hubiera un diluvio otra vez o algo, una destrucción masiva, nos salvemos nosotros mismos. Esa es la religión. Por sí mismo busca salvarse. Y finalmente la Gran Babilonia. ¿Pero qué hizo Dios con la Gran Babilonia? ¿Cómo dice que es? La destruyó. En Apocalipsis dice que así sucederá. Así va a suceder. Desde aquí empezó la religión. ¿Qué es la religión entonces? Hacer nosotros, esforzarme yo, taparme, hacer hojas de higuera, pero sin Cristo. ¿Y qué sucedió? Dice, ya estaban tapados con hojas de higuera. Ya habían hecho buenas obras. Ya habían tal vez orado, ya habían tal vez ofrendado, habían hecho buenas obras. ¿Y qué dice? Y el verso 9, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se sintieron, aunque ya tenían hojas de higuera, pero sintieron paz. Eso es la religión. Usted hace buenas obras, pero aún se siente condenado. Así es. No pudo él sentirse en descanso. Dios, ya, gracias Dios. Estoy bien contigo, puedo acercarme a ti. El hombre se sintió con miedo. Señor, tuve miedo. Pues no estás ya vestido, no hiciste buenas obras. Pues no estás ya bien. O sea, ya estás, pues, con eso ya, pues, puedes acercarte a Dios. La religión no me ayuda. Veamos ahora. Vamos a leer San Juan 5. Ahí nuestra historia, donde empezamos. Vamos a leer. Sí, esta es la introducción. Y ahora vamos a ver ya nuestro capítulo 5 de San Juan, donde iniciamos la lectura de hoy. Dice así, entonces, vamos a ver. Dice el verso 1, dice, después de estas cosas, en el verso 1 de San Juan 5, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esto que estamos aquí leyendo, estos elementos que aquí tiene este escenario, el estanque de Betesda que está subió Jesús, que está en Jerusalén. Esto es una escena de lo que es la religión. ¿Qué elementos hay aquí? Jerusalén, la ciudad santa. Para los judíos hay varios puntos, varios elementos que son tan importantes, que pues resaltan y para ellos son las banderas de la religión. La santa ciudad, que es Jerusalén. La puerta de las ovejas, que es la entrada a la ley. El estanque, que es en hebreo Betesda. Betesda, fíjense, Betesda significa misericordia. Pero, ¿qué es ese sentido? ¿En qué sentido se aplica aquí Betesda, misericordia? Significa para el enfermo, para el débil, para el que no puede. Para esa persona es aquel a quien se necesita la misericordia. Vamos a ver en el libro de Romanos, acompáñenme. Romanos 7, en ese sentido es lo que quiere decir Betesda. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Romanos 7, verso
Vamos a ver 24. Verso 24. Romanos 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es Betesda. Soy miserable. Necesito la misericordia, porque tengo este cuerpo de muerte. Y en ese lugar de Betesda, ¿qué había? Puros enfermos. Pero es algo muy bueno y muy preciso para comprender lo que es la religión, porque ni la santa ciudad salvó a algún enfermo, ni tampoco la puerta, que es la entrada a la ley, salvó a ninguno, ni tampoco el estanque salvó a ninguno. Vamos a volver otra vez a San Juan capítulo 5. ¿Sí? Sí. Y en el verso. Sí. En el verso 1 dice, del capítulo 5, después de esas cosas había una fiesta de los judíos. También para los judíos las fiestas son necesarias, importantes para cumplir. Ni las fiestas pudieron salvar a ellos. Y para los judíos también el sábado es importante cumplir. Pero ni el sábado, que es el día de reposo, tampoco pudo salvar a alguno de ellos. Y también para los judíos los ángeles son importantes, y aquí aparece un ángel que descendía. Entonces miren, encontramos aquí, en esta escena, encontramos la santa ciudad, el templo, las fiestas, el sábado, los ángeles o un ángel, Moisés y también las escrituras. Todo esto compone la religión. Para los judíos era algo que ellos tenían como algo muy importante, ¿verdad? Para cumplir, para guardar. Eso era su eje, ¿verdad? Para vivir. Pero vea este escenario. Todos esos elementos hay aquí. Pero ¿para qué sirve todo eso ante personas enfermas? Ciegos, cojos, paralíticos. ¿Quién se sanó? Está el templo, está el sábado, están las fiestas, está Moisés, están las escrituras, están los ángeles. Pero dígame, ¿quién se sanó? ¿Qué nos da a entender? La religión no sanó a nadie. Por más que ellos, aún siendo tantos los que estaban ahí, pero en su mente, ¿qué había? En su idea, ¿qué había? ¿Verdad? ¿Qué decían? Cada vez que el ángel baje. ¿No? Porque supuestamente cuando el ángel bajaba del cielo y agitaba el agua, la primera persona que entrara al estanque se iba a sanar de cualquier enfermedad que tuviera. Pero ¿quién de los que están ahí se sanó? O sea, ¿quién pudo? ¿Quién logró? Imaginemos cómo estaban entre ellos. El sordo, por ejemplo. Bueno, yo no oigo bien, pero ¿qué tal veo? Le voy a ganar al ciego. Antes de que... Bueno, pues yo puedo ver desde que el ángel va bajando. Cuando va a bajar yo puedo ir viendo, pero el ángel solo hasta que va descendiendo, ¿no? Así. El sordo puede hasta que va bajando, pero yo desde que va bajando, antes de que vaya a bajar, yo puedo saber que ya, y me puedo adelantar al estanque. Y el paralítico, bueno,
Yo no puedo caminar bien, pero ¿qué tal oigo y veo? Le voy a ganar al ciego y al sordo. Y eso está pasando ahora. Yo me siento mejor que otro. Bueno, yo, no soy borracho. Sí, soy mentiroso, ¿no? Soy mentiroso y también avaro, pero borracho no, y matado nunca, ¿no? Somos como esos ciegos, esos sordos, esos enfermos. Pero finalmente, ninguno se sanó. Tal vez sí nos sentimos, soy mejor que otro. Porque nos comparamos entre nosotros mismos, ¿no? Y por eso, yo vivo mejor que él. O incluso entre nosotros aquí en la iglesia, igual algunos de ustedes, yo soy mejor que ese hermano porque voy más a la iglesia. A lo mejor se siente mejor, humanamente. O yo doy más que ese otro. Tal vez pudiera ser que así se sienta. Pero todos enfermos. ¿Quién se sanó? Nadie. ¿Y qué requisitos pedía todo esto? El templo, el estanque, los ángeles, el Moisés, los profetas, el sábado. ¿Qué requisito? Esforzarse. Tiene que esforzarse, tiene que tratar. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 19. Gálatas capítulo 3. Sí. Gálatas 3, verso 19. Veamos lo que dice. Sí. 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Ve usted? Aquí aparecen ángeles, aquí aparece la ley, pero vemos el verso 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, está diciendo aquí, ningún elemento que está en el estanque de Bethesda va a curarnos. Ningún elemento que está ahí nos puede ayudar. Ante personas como nosotros, no sirve para ayudarnos. Por eso encontramos que ahí en ese estanque ninguna persona se sanó, a pesar de que tantas cosas había. Quiere decir, ninguna persona bajo los rudimentos de la ley va a poder ser salvado, va a poder ser ayudado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucede aquí? En Romanos, vamos a ver, acompáñame, Romanos capítulo 8, verso 3. ¿Qué dice? Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, 3. ¿Sí? Romanos 8, 3. ¿Qué dice? Romanos capítulo 8, 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ve? ¿Qué dice aquí? ¿Quién es débil? Por cuanto era imposible para la ley. ¿Quién es débil?
Vamos, no, bueno, no, mejor mi pluma, porque no. Bueno, a ver, supongamos, este soy yo. Y a ver, este soy yo. Y esta es la ley. Si yo quiero sostener con la ley a mi ser, ¿qué va a pasar? No lo voy a hacer. ¿Qué dice? Así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es débil? La ley no puede sostener a nosotros. Pero ¿qué tal si Cristo, verdad? Yo no cambié. Yo sigo siendo igual. No pidió Dios algo, algún requisito a mí, sino lo que ha cambiado simplemente es el régimen. Antes yo estaba apoyándome en la ley y por ella yo quería ser sostenido. Pero ahora, ¿qué pasó? Esto pasó. Por eso, la ley es débil. Y además no puede sostener a nosotros. Y también aquí mismo Romanos dice en el verso, Romanos capítulo 8, verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, primero, ¿qué dice? La ley es débil. Y segundo, fíjense, la ley es débil. Segundo, ¿qué dice? Nosotros, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, tenemos la ley aquí, tenemos el templo, tenemos el sábado, tenemos el estanque de Betesda. ¿De qué le sirve para aquel que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede y además es débil? ¿Qué va a obtenerse de todo eso? Nada. Por eso, ahí en la escena apareció Jesucristo. Él caminando en el estanque. Se dirige hacia un hombre que llevaba 38 años de enfermo. Y le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Señor, he estado yo tratando de entrar al estanque, pero antes de que yo llegue, otro primero que yo gana. Y entonces Jesucristo, ¿qué dice a ese hombre enfermo de 38 años? ¿Qué habla Jesucristo a este hombre? Veamos, vamos a ver San Juan capítulo 5, vamos a volver. San Juan capítulo 5, San Juan 5. Sí. Veamos en el verso, vamos a ver el verso 6. Sí, verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, vea usted lo que dice el 9, y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Y después qué pasó? Y luego tomó su lecho y anduvo. Entonces, este hombre aquí, por la religión, no pudo ser sanado. Por la religión, él ya comprendió.
no puedo. Ni por los ángeles, ni por el templo, ni por el sábado, ni por las fiestas, no puedo. Pero llegó Jesucristo. Y Jesús, ¿qué habló? ¿Qué hizo con este hombre? Simplemente lo que Jesucristo hizo es, le dio la palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo? ¿Qué otra cosa hizo? Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Simplemente lo que este hombre hizo, ¿qué fue? Es recibir la palabra. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre lo único que hizo fue recibir la palabra. Nada más aceptó la palabra, creyó la palabra. Nada más creyó la palabra. Nada más aceptó la palabra. No hizo más, ¿verdad? Y al instante, dice, fue sanado. Él recibió la sanidad. ¿Esa palabra le dio la sanidad? No, o sea, no fue la manera externa. Primero, la misma palabra le dio esa sanidad en su corazón. Después, se habilitaron sus piernas, se habilitó su cuerpo. Y dice, y tomó su lecho y anduvo, y dice, y era día de reposo aquel día. En el día de reposo no encontró nada, estando antes de encontrar a Cristo Jesús. Todo lo que antes en la ley quiso encontrar, no lo pudo conseguir. Cuando él, por la palabra. Por eso, Cristo es la palabra, Cristo es la vida. Y dice aquí mismo, veamos en el capítulo 5. Veamos por favor capítulo 5. 5 verso 10, vamos a ver. 17. Vamos a ver el verso 17. 5. Bueno, primero vamos a ver desde el verso 10, ¿qué sucede, verdad? Después de que él se sana, dice, el verso 10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Él entonces se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, aunque él había sido sanado, pero aquí la oposición total, ¿verdad?, de la ley. Para los judíos, el sábado es muy importante, pero aunque esta gran obra se llevó a cabo en un día sábado, pero para ellos fue un quebranto de la ley, ¿no? ¿Cómo es que andas cargando tu lecho? ¿Cómo que andas cargando tu lecho en día sábado? No puedes hacer eso, es una transgresión. Sea como sea, una persona dentro de la ley solamente va a encontrar la transgresión, va a encontrarse como pecador, va a permanecer como enfermo. Cuando entramos en Cristo, al acercarnos a Cristo, y de hecho Cristo fue quien se acercó a este hombre, pero cuando se acercó a Cristo, la palabra de Cristo, simplemente lo que este hombre hizo fue recibir la palabra de Cristo Jesús. Y él mismo dice aquí, veamos en el capítulo 5, verso 25, ¿qué dice? Vamos a leer todos juntos, por favor. Capítulo 5, verso 25. Capítulo 5, 25, por favor. Vamos a leer todos juntos. 5, 25. Vamos a leer.
5:25. A las 3. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Jesús vino a dejar en claro qué es lo que el muerto, lo que aquella persona que es débil, que no puede y que no quiere y no puede, ¿qué es lo que esa persona necesita? Aquí dice que ¿qué es lo que necesita el muerto? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cristo hasta ahora trabaja. Verso 17, ¿qué dice? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Hasta ahora, ¿quién es el que trabaja? Cristo es el que está trabajando. Nosotros hemos ahora entrado en Cristo Jesús, el trabajo de Cristo. Él hizo el trabajo para que nosotros pudiéramos tener la vida. En la religión, nosotros estábamos trabajando, pero sin Cristo. Pero ahora, Cristo es quien está trabajando y hasta a la fecha sigue trabajando para sanar, para salvar también. Aunque en el Génesis dice que Él ya descansó, pero la obra para salvar a las almas se sigue haciendo por medio del trabajo de Jesucristo. Por eso, nosotros hemos entrado en esta vida de Cristo Jesús. Y si leemos también aquí en el libro de, vamos a ver por favor, en el libro de Efesios, vamos a leer por favor Efesios capítulo 2, vamos a leer Efesios 2. Sí, Efesios 2. Sí, dice el verso 1. Vamos a ver Efesios 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego vamos a ver también en el verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué hicimos para tener la vida? ¿Qué hicimos para pasar de la muerte a la vida? ¿Qué hicimos para pasar de pecador a justo? Solamente lo que hicimos es creer, aceptar a Jesucristo, aceptar la palabra de Jesucristo. Así como ese hombre paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Dentro de esa palabra se encontraba todas las condiciones para que ese hombre se levantara. Dentro de la palabra del Señor, dentro de su evangelio se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para presentarnos perfectos delante del Señor. Leamos, acompáñenme para leer Romanos 10. Vamos a ver, por favor, Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10 dice en el verso 5. Vamos a ver, por favor. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, no pienses que es difícil. Y aquí claramente habla como tal como estaba la escena de Bethesda. Tantos elementos que había. Ellos trataron de esforzarse, pero como dice aquí, la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nadie pudo. Pero apareció Cristo. No es difícil. Dice, ¿quién lo hará descender? Él vino por su propia voluntad, por ese plan de Dios para nosotros, se encarnó. ¿Y quién lo hará descender? Está hablando de su muerte, ¿no? Perdón, ¿quién lo hará subir? Está hablando de que Él bajó hasta la tumba, muriendo por nosotros. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esa obra que Él hizo llegó a convertirse en esa palabra a nosotros. Por eso, ahora nosotros, siendo que ya Cristo hizo esa obra hace tiempo, nos dice, no digas, ¿no? No digas, está muy lejos, está muy difícil. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. De manera que al abrir el corazón a esta palabra, ¿qué sucede? Yo puedo recibir la salud. Este hombre, si hubiera dicho este hombre paralítico, oye, pero Señor, yo quiero levantarme. Sí, cierto, yo quiero, pero, ay, tan fácil. Ay, ¿cómo crees que sea así tan fácil? Si eso es lo que he intentado 38 años y tú nada más me dices que me levante. Ay, no, eso no se puede. Levántate, toma tu lecho y anda. Ay, Señor, no se va a poder. Si él así hubiera puesto su idea y su pensamiento, él no hubiera podido experimentar esta gracia. Pero él simplemente lo que hizo fue recibir. ¿Qué dice la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué nos está hablando? Nosotros escuchamos el Evangelio. Hemos escuchado que Jesucristo vino, murió por nosotros, limpió nuestros pecados. Y una vez que lo hemos creído, testificamos, hablamos, confesamos. ¡Oh, gloria a Dios! Él es el Señor. ¡Aleluya! Señor, tú eres el Señor. ¡Ay, tanto tiempo estuve vagando, estuve ciego a esto que ya tú habías hecho hace tanto tiempo! Ahora por fin lo veo. Lo creo. Lo creo en el corazón y después lo confieso. Dice en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo yo puedo saber que usted es salvo? Usted ya creyó, pero ¿cómo yo lo puedo saber? Yo, su hermano. ¿Cómo puedo saber? Cuando usted confiesa con su boca. Cuando usted testifica, yo antes todavía me sentía pecador, pero ahora que he escuchado lo que Cristo hizo, ahora creo, soy justo, soy limpio. Por eso, con el corazón se cree para justicia. Usted lo tiene y Dios. Y eso es algo que nadie le quita, pero con la boca yo puedo identificar, de verdad, Él es salvo. Hermano, testifique. No. ¿Cómo que? ¿Por qué no? Testifique lo que Dios hizo en su corazón.
Entonces me da mucho que pensar. ¿Por qué no quiere testificar ese hermano? ¿Será muy tímido? ¿O todavía no cae en su corazón? Pero aquella persona que ya entendió, es fácil. Gloria a Dios, yo era pecador, ahora soy justo. Ahora yo entiendo esto. No le es difícil testificar. Por eso dice aquí, ¿verdad? Dice en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ven ustedes cómo llega a nosotros esa fe? Alguien nos predicó. Y después, eso que me predicó, yo lo escuché. Y luego, yo lo creí. Y después, lo acepté. Alguien me predicó, yo lo oí, lo creí. Y ahora, lo invoco. Así es como se lleva a cabo la obra de Cristo en nuestras vidas. Ese paralítico mucho tiempo estuvo en el lugar equivocado, pero después cuando encontró a Jesús, escuchó la palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Después él recibió la palabra. Después él se levantó. Después él invocó. Soy salvo. ¿Pero quién te sanó? Pues Jesús, el que está ahí, mira, Él me sanó. Así la obra del Señor en nuestras vidas se ha llevado a cabo. De esa misma manera, el Señor sigue trabajando con nosotros. Él constantemente nos sigue dando su palabra. De la misma manera como nos ha salvado. Nada de nuestras obras allí se revolvieron. Solamente cuando recibimos la palabra. De la misma manera, así el Señor nos está siguiendo, nos está dirigiendo a través de su palabra. Mientras nosotros, escuchando esas palabras, podemos caminar la vida de fe. De la misma manera como actuó con la salvación, así también en cada aspecto de nuestra vida, por la palabra, podemos salir victoriosos. Levántate, toma tu lecho y anda. Cada momento el Señor así nos habla. Señor, yo no puedo. Levántate, toma tu lecho y anda. En su situación, en su problema, en su dificultad. Escuchamos esa palabra. Y después, en nuestro corazón, el Señor nos permite la salud. Y luego, también vemos cómo Él obra en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros estemos bien entendidos de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo? Con su palabra, Él sigue trabajando. No pienses es difícil. Él ya lo hizo. Solamente abrir el corazón a la palabra. Y dice, en tu boca y en tu corazón está. No está lejos. Está en tu boca y en tu corazón. Cuando usted la acepta, ¿qué va a pasar? Usted experimentará esa gran obra del Señor. Vamos a terminar hasta aquí. Vamos a cantar un himno.